Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva presentación de los webinars de entomología, patrocinadas por la unidad de marketing de la UMCE y también con el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado. Hoy tengo el placer de presentar a dos investigadores eh, de jóvenes y, y- y probablemente promesas de la investigación en entomología en Chile. Eh, Quiero dejarlos con el doctor Paul Amorux inicialmente. Eh, el doctor Amorux es, y disculpen si pronuncio mal su apellido. Muy bien, muy eh, bien. Eh, Él está haciendo un postdoctorado en la Pontificia Universidad Católica, está asociado a la Escuela de Agronomía de dicha universidad y, bueno, él su estudio lo realizó tanto pregrado como posgrado en Francia y hoy nos va a hablar sobre un tema bien interesante asociado con la taxonomía integrativa y en particular cómo esto ha apoyado su línea de investigación en el área de los insectos fitófagos. Por otro lado, también quiero dejar ya desde ya presentado al segundo eh, investigador del día de hoy, el doctor Carlos Muñoz Ramírez. Él va a presentar, perdón, eh, digamos, nuevas aproximaciones al estudio de la ecología evolutiva. Eh, bueno, no quiero adelantar la presentación que nos va a dar. Él es profesor del programa de Magíster en Ciencia, Mención y Entomología y su formación la hizo tanto en la Universidad de Concepción eh, como en Estados Unidos, su doctorado. Eh, Sin más que decir, solamente recordarles que al final de la presentación se recogerán las preguntas que tengan, tanto para las dos presentaciones, y ahí ustedes podrán solicitar levantando la mano digital para atender a sus preguntas. Eh, Eso. Adelante, Paul, y muchas gracias por tu participación de antemano. Muchas gracias, profesor. Eh, Hoy le voy a hablar entonces de taxonomía integrativa, y tomando la mayoría de mis ejemplos en el grupo en el cual me dedico más, Diaspidae, las escamas, y en particular la descripción de este nuevo género Cusquiaspis. ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia y la práctica de la clasificación de los organismos. Tiene dos objetivos, dos tareas principales: describir y nombrar la especie con caracteres informativos y ordenarlas en categorías jerárquicas en base al carácter morfológico, genético, eh, los caracteres que pueden encontrar. Se eh, representa clásicamente el grado de conocimiento taxonómico en función del tiempo. No es un conocimiento que va de manera lineal, y es algo que es bastante demandante en tiempo. Un taxónomo que pasa más dedicación en su grupo va a querer más experiencia, y esa experiencia es muy relevante y de repente se olvida. Primero tenemos lo que se clasifica como taxonomía alfa, donde encontramos identificador, determinador y descriptor, personas que exploran, describan y denominan finalmente las especies, y una fase beta, donde tenemos
taxónomo o investigador beta, gamma, que van a poder hacer revisión del grupo o inferir relaciones evolutivas a un nivel superior y, entre otros, incluyendo informaciones de diferentes disciplinas. Si bien es muy marcado en este gráfico, en realidad hay una mezcla de un poco toda esa actividad de distintos niveles cuando uno trabaja. La taxonomía moderna viene de Linneo y, como de su libro Sistema Naturae, de su nombre completo, Sistema Natural, en 3 reinos de la naturaleza, según clase, órdenes, géneros y especies, con características, diferencias, sinónimos y lugares. Y ya tenemos lo que acabamos de presentar, características, la descripción finalmente de la especie. La diferencia, el diagnóstico, cómo identifico uno en comparación a otro. Sinónimo, ya si bien el inicio de la taxonomía ya existía nombre de especie y hay este problema común en taxonomía de sinonimia. Y no es suficiente la descripción, también da otras informaciones como la distribución, y eso nos lleva a biogeografía y otros temas. Uno de sus aportes fue de dar una estructura en la manera de ordenar finalmente los organismos. Con esa frase clásica que conocemos, en nuestro reino hay un tipo de mucha clase que dio la orden a su familia de compara géneros de distintas especies. Y ahí tenemos la estructura, si bien hoy en día hay una subdivisión, esta estructura es todavía válida. Le dejé la frase en francés y en inglés con el Dear King Philip, bien conocido. Y el segundo aporte que nos entregó Linneo fue la nomenclatura binomial, o que se mejor dicho binominal, que son 2 nombres, cuya asociación única no da un nombre, no identifica una especie, género y epíteto, el nombre de especie, en este caso, Aspidiotus nerei, probablemente una de especie de escama más polífaga. Es la especie de escama más polífaga. Este sistema es muy económico si lo comparamos a los nombres comunes. Aspidiotus nerei, escama blanca de la hierba, o otros autores, escama de la hierba. Y sin hablar de cada idioma, tiene su propio método, su propia nominación para llamar a esta especie. Entonces es un sistema universal y que fue estable porque sigue válido más de 2 siglos después. Y hoy en día, para nombrar una nueva especie, se sigue el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. ¿Cuál es la importancia de la taxonomía? Hoy en día, más de 1 millón de especies de insectos que están descritos. Y eso fue la base finalmente de otras ciencias como la ecología. Cómo estudiar la interacción entre especies si no tenemos cómo identificar las especies. Cómo saber de qué estamos hablando. Cómo ver el impacto o el efecto del cambio climático sobre la distribución de la especie. Necesitamos taxonomía, necesitamos identificar y conocer primero los organismos y después podemos inferir otras ciencias, otras teorías. El nivel taxonómico de la especie es el que se protege, el que se registra en la lista roja del UCN o bien en el sistema de clasificación según el estado en Chile. Sin especie, sin nombre, una especie o un organismo no puede entrar en esta lista, no puede ser protegido, es desconocido. También sirve después para inferir planes de manejo, de conservación. Y también importante para las actividades humanas, como agrícola, por ejemplo, identificar la especie plaga, invasora, la especie cuarentenaria para algún mercado, también un aspecto medical, cuáles son las especies que transmiten o no esos virus, los riesgos. Por eso es muy importante la taxonomía hoy en día, todavía. Sin embargo, el enfoque se fue de un lado descriptivo, que era describir la especie, hacia un significado más evolutivo, ecológico, y eso usando las herramientas moleculares. Y lo que pasó es que la taxonomía perdió bastante financiamiento hacia la sistemática, que quedó con una mejor valorización, un mejor reconocimiento, y hoy en día nos encontramos con problemas de finalmente poco profesionales con dedicación completa, y como mencioné antes,
el tiempo que uno pasa explorando, estudiando un grupo, le permite adquirir una experiencia que le va a permitir después mejor clasificar, mejor entender este grupo. También una dimensión de los recursos para las colecciones, que sean privadas o públicas. Y también una falta de desarrollo de nuevas herramientas. Hoy en día tenemos, y lo voy a hablar un poco más adelante, nueva herramienta posible para estudiar un insecto, no es solamente una lupa y un microscopio. Y una crítica clásica que escuchamos de la taxonomía, que es una descripción finalmente cualitativa. Es el criterio del especialista, del experto, que nos dice que es esta especie por tal y tal razón. Y otro especialista viene y dice, no, yo considero otros criterios y tenemos cambio repetido de nombre y algo que no es o que no parece estable. Pero eso es bastante propio a la taxonomía. ¿Cómo clasificar y ordenar sin conocer todo? En los insectos estamos 1 millón de especies descritas, una estimación a 5 millones, es decir, que 4 millones no conocemos. ¿Cómo clasificar sin saber todo lo que hacemos, todo lo que hay que clasificar? Un ejemplo es acá de Linneo, que nos describió el Rhinococcus, que son finalmente todo lo que parecen cuerpo blando, con un rostro en la parte pectoral, las hembras sin alas, y nos describe dos especies, Coccus spiridum y Coccus aunidum. Hoy en día, Coccus spiridum existe todavía y es un cócile, y Coccus aunidum es Chrysophalus aunidum y es una escama, es un diaspidide. En la época, en la 40 especies que describía ese género Coccus, no hacía esa diferencia. Hoy en día sabemos que sí, y no hay duda que uno es un cócile y el otro es un diaspidide. Y ahí, para salir de estas críticas, apareció el ADN, apareció quizá como una solución, se empezó a usar o desarrollar bastante a partir de los años 80, que era una respuesta cuantitativa. Finalmente, teníamos una información, una A, una T, una C, una G, no hay que discutir en eso, imparcial y justa. Voy a volver sobre eso. En la parte más identificación, finalmente, de la taxonomía, el barcoding, usando una secuencia como un barco de la especie, era algo técnico que se automatiza y rápido. ¿Por qué técnico? Extraer ADN, hacer una PCR, ahora muy famosa con el coronavirus, y secuenciarlo es algo que una persona con calificación en biología molecular puede hacer. Y el resto, comparar secuencias en una base de datos, identificar a la cual corresponde más, es algo bastante automatizado. ¿Por qué rápido? Si tomo el ejemplo de las escamas, de los cocodrilos en general, se necesita todo un proceso antes de obtener un individuo preparado en un portaobjeto que se puede mirar bajo un microscopio y generalmente con una persona con experiencia para identificar la especie, usando colecciones de referencia y también una buena bibliografía. Pero realmente podemos saber si tenemos una especie solamente mirando una secuencia, cuál es la variación intra y interespecie. Y acá un ejemplo sobre los diaspididae en Chile, con dos marcadores distintos. Y vemos que la diferencia de variación intraespecífica es inferior a 1, 2, 3% en el caso de C1 y mayor a 10% tenemos otra especie. Para 28S, ese límite es alrededor de 5%. Eso es variable en función de los marcadores y de los grupos también. También es la herramienta molecular en general algo que necesita recursos. Bajo de manera importante los costos de secuenciación de productos. Se está desarrollando hasta en la foto de arriba secuenciador portátil para usar directamente en terreno, conectándose a un computador. Pero hay que recordar que el código de barra en sí no tiene sentido. Tiene que ser comparado a una base de datos que tiene referencias. Una de esas referencias se puede encontrar en Bold, pero tiene solamente 229.000 especies de insectos. Entonces, el millón que 4 veces ese número están sin código, entonces no puede ser identificado con este método.
podemos usar otra base de datos públicas como GenBank, que hace parte de un consorcio entre Japón y Europa, pero no sabemos que alrededor de 30% de la identificación están falsas, están equivocadas. Algo automatizado, y podemos encontrar, por ejemplo, en phylogeny.fr, un proceso de trabajo automatizado, ingresa uno la secuencia y nos produce al final un árbol filogenético. Pero tenemos decisiones arbitrarias que tomar entre medio. ¿Cuáles son los marcadores que estamos tomando? 1, 2, 3. ¿Cómo lo vamos a alinear? ¿Cómo vamos a limpiar esa secuencia? La vamos a limpiar. ¿Cuál es el modelo de sustitución, el método de reconstrucción? Les voy a mostrar después que eso va a darnos diferencias en las relaciones que podemos encontrar entre los organismos. Entonces, igual, la parte molecular no es tan... tiene su componente arbitrario. Ahora les voy a especificar un poco y ejemplar lo que acabamos de ver, mostrando el caso de la escama, los diaspídeos. Primero, rápidamente, ¿qué son los diaspídeos? Pertenecen al orden Hemiptera, el quinto orden, el número de especie, y si sacamos el orden holometábulo, es el primer orden no holometábulo en número de especie. Y probablemente, en mi opinión, uno de los más diversos en términos de aspecto. Que hay que comparar una conchuela con una cigarra, con un chinche, con un pulgón, una mosca blanca, un chanchito blanco. Realmente una diversidad muy interesante de formas. Pero una característica común, todos tienen un aparato bucal picador chupador, y acá tenemos una escama y tenemos la zona de alimentación con un estile que hace varias veces el tamaño, el largo del cuerpo de una escama. La escama Holodiaspiridae es el grupo más numeroso dentro de la familia Cocomorpha, con casi 2.700 especies en el mundo, y también en Chile con casi 50 especies. Sigue el chanchito blanco y las conchuelas. Puse los eriocóciles también porque en Chile hay una inversión en la abundancia. Los eriocóciles son más numerosos. Su característica externa es tener un cuerpo protegido por un escudo que secreta el individuo, la hembra, principalmente en este caso son hembras, que está libre del cuerpo. Pero lo que podemos ver es que incluye los exuvios de los dos, normalmente estadio inmaduro, lo que nos permite distinguir exteriormente una escama, un diaspídide, de otra familia parecida como Cochaspídide, Eriocócide o en otro Hemiptera como Oxidide, que pueden producir escudo también. Nos basamos en la morfología principalmente en hembras adultas, porque el estadio que está presente la mayoría del tiempo, si bien los machos tienen alas, patas, antenas largas, son muy escasos, tienen una duración de vida muy corta, una esperanza de vida muy corta, y varias especies, muchas especies, son partenogenéticas, entonces no tenemos machos para identificarlas. Por eso la hembra adulta es el foco en el cual nos basamos, pero tenemos un problema. Son ápteras y apodas, y la antena casi muy reducidas. Entonces faltamos de 3 de los apéndices más usados en taxonomía para identificar esos insectos. Finalmente, el adulto tiene un aspecto de larva, y se reproduce con ese aspecto larval, y ahí hablamos de neotenia. Las características microscópicas que estamos mirando principalmente en este cuerpo más o menos esférico, pues un poco más alargado, dividido solamente en dos partes, no distinguimos bien dónde empieza la cabeza, el tórax y el abdomen. Nos vamos a fijar en el piridio, la parte apical final del abdomen, donde vamos a encontrar los principales caracteres para identificar las escamas. Y ahí probablemente lo despide es la mejor ilustración de lo que hablaba antes de la importancia de la opinión del experto. Les voy a mostrar como ejemplo la escama de San José, especie polífaga, plaga, bastante distribuida mundialmente.
Fue escrita en 1881 y hasta ahora pasó por 29 nombres, que sea por cambio de nombre, que sea por descripción en distintos lugares que después se pusieron en sinonimia. También cambió en este tiempo 8 veces de género, de Aspillutus, que es un poco el cocus de Linneo. Todo lo que parecía una escama redonda era un Aspillutus. Ahora su nombre oficial es Coscaspis perniciosa. No estoy seguro que está muy usado, pero hace casi más de 6 años que es su nombre. ¿Cómo se usaban las herramientas moleculares en las escamas? Para identificarlas, porque algo interesante, como acabo de decir, falta bastante criterios, entonces también a realizarlo y puede ser rápido en comparación a una preparación para una identificación morfológica. También se usa para hacer estudios filogenéticos sistemáticos. Tiene la ventaja de poder identificar inmaduros y machos, donde hay muy pocas descripciones, y también apoya para aclarar complejos de especies. Hoy en día tenemos un trabajo de referencia, una revisión completa, que tiene fecha de 2019, por el profesor Norma, que está unido, y que revisé tanto la filogenia en base a datos moleculares y morfológicos de las escamas. Si hablamos ahora de ejemplo de la escama chilena de la Aquila, no sé bien cuál es su nombre común, fue descrita como Aspillutus riverae en 1905. Y voy a pasar a los distintos cambios que pudo tener de nombre. En 2016, sí, cambio de género por el profesor Roberto González, que la incluyó en el género Prodigiaspis. Interesante porque el género Prodigiaspis era monoespecífico, hasta que entrara Riverae en este género, y fue descrito en 1914 por Ferris, basado en una especie, Septons, colectada en Panamá. Y se conoce 30 hospedera, pero ninguna poacia. Porque eso es un dato interesante, porque los diaspidi tienden a tener una relación específica con los bambú y los poaceae en general. De las 150 especies detectadas en bambú, casi la mitad están específicas, solamente se encuentran en bambú. Y si miramos la familia Poaceae, es más de 75% de las escamas que solamente están presentes en Poaceae. De esas 74 especies específicas de bambú, 71 son nativas de Asia, hacia donde finalmente tenemos la mayor diversidad también de bambú. Tuvo, al parecer, una explosión que se diversificó, escamas, varios clados se diversificaron allá en bambú. Pero 3 especies se especializaron en bambú afuera de Asia, 2 en América del Norte y 1 en África. Y acá en Sudamérica tenemos un bambú también, tenemos bambús muy diversos del género Cusquea, con más de 100 especies. Y solamente en Chile también más de 10 especies. Entonces volvemos a terreno y hicimos colectas en Cusquea, entre Talca y Puerto Montt, más o menos, tanto en la costa, tanto hacia la cordillera, y anteriormente teníamos también colecta en Argentina. Mirando la morfología de esas colectas, sí teníamos bien algunas similitudes con Prodigiaspis septens. No estaba tan evidente el aspecto parecido. Seguimos con la secuenciación finalmente con 2 marcadores, el CO1, citocrom oxidase 1 y el 28S, y nos encontramos con 2 especies. Ya era algo nuevo, teníamos Prodigiaspis riverae y tenemos una nueva especie. Y también, cuando se hacía una comparación con la secuencia disponible, se acercaba a la especie de Argentina, colectada también en Cusquea, y que tenía un nombre indefinido por el momento de Prodigiaspis sp1.
Entonces, lo que queríamos hacer, lo mediante, comparamos simplemente el ADN de Septons con nuestra muestra. Sí, pero esta especie nunca fue colectada de nuevo. Como vieron, el proceso de preparación de la escama nos impide extraer ADN en muestra montada en portado bruto. Entonces, ahí teníamos un impasse. Encontramos, por suerte, un colega de Estados Unidos, el profesor Marmot, justamente una nueva especie no descrita de Prodigiaspis, colectada en Panamá, igualmente, y que describimos en nuestro paper. Y nos permitió finalmente hacer esa comparación, qué tan cerca era nuestra escama de la Cusquea con este Prodigiaspis. Revisando la filogenia de la tribu Lepidosafini, encontramos que el clado monofilórico de Cusqueaspis, o de la escama de la Cusquea por el momento, está bien distinto de lo que era los otros géneros y en particular Prodigiaspis megalobus, acá en verde. Pero si hablamos más de filogenia, podemos ver que la relación o cómo se ordenan esas especies, esos géneros dentro de la tribu, es distinta en función del método. Acá cambio entre estos dos árboles, cambio solamente el método. Arriba un método bayesiano y abajo de maximum likelihood. Y también no nos resuelve toda la información. Tenemos politonía, por ejemplo, en la parte de arriba, donde un descendiente nos da varios, un ancestro nos da varios descendientes. También tenemos que hacer una curación, hicimos una curación de los espacios dentro de la secuencia de 28S y eso nos provocó ese estado parafílico acá de Ukiaspis gonzalesi, pero si miramos solamente CO1 o otra secuencia, no hay duda que tenemos bien dos especies. Entonces, en observación de esas pruebas, que sean biológicas, ecológicas y moleculares, al final decidimos crear un nuevo género, que es el primer género de escamas sobre un bambú, que no es nativo de Asia. Y volvimos a las colecciones, que sean colecciones antiguas, o también la colecta que hicimos, y describimos 3 nuevas especies, que describimos Cusqueaspis riverae, que no tenía ilustración y cuya descripción no tenía todos los caracteres, todos los números de ductos y otro pequeño elemento que ahora es común usar. Y las dos nuevas especies que decimos nombrar como Cusqueaspis rivera o riverae était en homenaje a Manuel Jesús Rivera. Decimos guardar este mismo proceso y la especie chilena fue dedicada al profesor Roberto González y la especie de Argentina a la profesora Patricia González. Si encuentran escamas en la Cusquea, en Chile, bastante fácil para distinguir. Cusqueaspis riverae tiene glándulas perivulvares alrededor de la vulva. Acá tenemos masas de glándulas que son ausentes en González y en Patricia. Hay también varias diferencias en número de ductos entre las dos especies que no tienen glándulas perivulvares, pero por el momento Cusqueaspis patricia se encuentra solamente en Argentina. Para terminar, lo que acabamos de ver es que la DNS es una herramienta adicional muy útil en muchos casos para identificar este límite maduro. En casos difíciles como puede ser la escama, puede aportar informaciones, pero no resuelve todo. También hay elección que el investigador hace, qué método va a usar, cuántos marcadores va a usar. Y también el uso de esos marcadores, los partidores no son tan universales, necesitan una pre-identificación, saber al mínimo de qué familia estamos hablando para usar partidores adecuados. Y en muchos estudios, lamentablemente, y me pasó también, tenemos este O2, Operational Taxonomic Unit,
pero es insuficiente para finalmente tener una especie descrita para protegerla, para estudiar cuál es su rol, por ejemplo, cómo interactúa con otra especie. Entonces, ¿cuáles son los retos de la taxonomía? Es aumentar la velocidad de descripción de la nueva especie en un momento donde la crisis de biodiversidad se habla por todo lado. Los lugares más diversos en las zonas tropicales que están cambiando de bosque a actividad humana agrícola tienen un impacto y estamos perdiendo especies sin describir. Y ahí el proceso morfológico puro es bastante largo y quizá hay que encontrar un compromiso entre morfológico y molecular. Sin embargo, a excepciones, el uso solamente de datos moleculares para describir nueva especie no me parece suficiente. Y en general debemos entregar descripción también morfológica o basado en otros criterios. También la necesidad de modernizar la herramienta. Acabamos de ver herramienta molecular, pero también de morfometría, que se usa en otro grupo donde puede ser útil. Tenemos también métodos para sacar imágenes como microscopía electrónica o imágenes de alta resolución, que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, tener los tipos con esas imágenes y poder consultar los tipos directamente desde ese computador en el Museo de Londres o de París. Sistema también para hacer radio y ver la estructura interna sin tener que montar los insectos. Existen herramientas nuevas y finalmente son todas esas herramientas nuevas cuando integramos distintas herramientas, que hablamos de taxonomía integrativa, pero finalmente no es solamente la taxonomía usando herramientas de su época. Y también cuando se puede añadir información biológica, ecológica, fisiológica, todo lo que podemos tener, distribución, que ayuda también a definir esa especie. ¿Cuáles serán las necesidades de la taxonomía del futuro? Una regularización, porque vimos que para tener esa nueva herramienta vamos a necesitar fondos, y eso va a necesitar reconocimiento de los gobiernos y de la agencia de financiamiento, que ahora casi no entregan proyectos de taxonomía pura. Para capacitar nuevas generaciones de taxónomos, como lo acabamos como lo mencioné al inicio, es un proceso largo, no es algo de corto plazo, y necesitamos personas que pueden dedicarse a estudiar grupos y insectos y otros animales en general o plantas, y también desarrollar colecciones. Ya la física tiene problema de mantener una colección física, pero si estamos hablando de ADN, tenemos que mantener también este ADN. El tipo, hoy en día estamos usando uno o dos genes para identificar una especie. Quizá en algunos años, 10 o 20 años, a la velocidad a la cual se implementa la herramienta molecular, secuenciación de alto rendimiento va a ser accesible y podemos secuenciar el genoma entero de toda la especie que queremos. Pero si no tenemos ADN de solo tipo de esa especie, estamos en un impasse. Entonces, también tenemos que conservar ADN, lo que necesita también bastante recursos. Ahí pueden encontrar en nuestra Entomology publicación en el año 2020, que publicamos con colegas de Argentina, de Estados Unidos y de China. Y también un documento bastante interesante sobre el estado de la taxonomía y la sistemática en el Reino Unido de 2019, pero no cambió mucho el estatuto. Quería agradecer nuevamente al profesor Rivera y a la UNCE por darme la oportunidad de presentar esa charla. El proyecto fue financiado con un fondo de postdoctorado que se terminó este año y lo muestro principalmente realizado en zona CONAF con una autorización de la SNESP. Le agradezco mucho de su atención y ahí si quieren contactar o si quieren el paper de la publicación se la pueden mandar también a su correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Yo desde ya me anoto con una pregunta de lo que nos acaba de mostrar. Ya, perfecto. Vamos a dar ahora inicio a la exposición del profesor Carlos Muñoz. Y recuerden que después de esto viene la sesión de preguntas. Adelante, Carlos. Ok, voy a presentar.
Muchas gracias a todos los que están presentes en este webinar. Y agradezco también a los organizadores. Y lo que les quiero mencionar, bueno, y le agradezco a Paul también porque es una excelente introducción a la taxonomía integrativa, que va a servir un poco para que después ahora yo presento mi charla y se van a saber algunas cosas más o menos de antemano, así que va a ser excelente. Bueno, entender los límites entre distintas especies es fundamental en todo tipo de ciencia, y especialmente en biología. Si bien la taxonomía y la sistemática son las disciplinas que formalmente hacen las delimitaciones de especies y ordenan un poco la taxonomía de todos los grupos, tanto animales, vegetales, etc., reconocer estos límites entre especies es fundamental para una serie de otras disciplinas, entre ellas la biología evolutiva, ecología, biogeografía, conservación. O sea, todas estas ciencias utilizan a las especies como unidades de trabajo, y sobre estas unidades es que muchas de estas disciplinas entonces generan progreso. Imaginémonos solamente en conservación, lo importante que es conocer qué es una especie, porque no solamente en conservación necesitamos, por un lado, entender qué estamos conservando, sino que además necesitamos saber cómo lo conservamos, y para saber cómo lo conservamos tenemos que tener muy claro estas unidades que llamamos especies. Ahora, generalmente reconocemos distintas especies por una serie de características. Tanto nosotros observamos diferencias morfológicas, también diferencias ecológicas, diferencias conductuales, y nos ayudamos también enormemente, sobre todo hoy día, con diferencias genéticas. Entonces, una vez que nosotros caracterizamos esta serie de diferencias, nosotros estamos más o menos en una buena posición para definir y delimitar especies. Sin embargo, hay veces en que, por distintas razones, por ejemplo, por efectos de la selección natural, sobre todo cuando la selección natural favorece el no cambio de la forma, por ejemplo, un tipo de selección que es estabilizadora, donde las especies pueden permanecer sin cambios por mucho tiempo. Y estas son, cuando estas especies, siendo distintas especies, no presentan diferencias morfológicas, son llamadas especies crípticas. En estos casos es cuando el ADN nos sirve, es especialmente útil, porque la gracia del ADN, sobre todo en las regiones neutrales del genoma, el ADN sigue diferenciándose. Una vez que las especies se transforman en dos especies distintas y ya divergen, independientemente que cambien o no de forma morfológica, el ADN va a seguir cambiando. Entonces esto nos permite a nosotros identificar diferencias que nos permiten diferenciar estas especies crípticas. Sin embargo, hay casos también que son verdaderos desafíos, que es cuando la divergencia entre dos especies distintas ocurre muy recientemente. O sea, estamos hablando de ejemplos en que, bueno, a veces ocurren radiaciones adaptativas en muy cortos periodos de tiempo, o el proceso de especiación empezó hace muy poco, por lo tanto este proceso no ha culminado, o está en proceso de estas dos especies transformarse en buenas especies. Es tremendamente difícil poder definir o delimitar estas especies. Si bien a veces pueden presentar diferencias morfológicas, sobre todo cuando la causa de la especiación es adaptativa, muchas veces cuando nosotros tratamos de obtener datos del ADN, datos moleculares, no encontramos muchas diferencias. No hay mucha diferencia en estos casos. Y bueno, las razones son lógicas. No ha pasado tiempo suficiente desde que estas dos especies son especies para que se acumulen suficientes diferencias genómicas. Por lo tanto, es complejo. Y en este punto es cuando la delimitación de especies es más clave, porque es tremendamente difícil. Ahora, la solución a este problema, o una de las potenciales soluciones, es, bueno, más marcadores y de mejor calidad. Entonces, inicialmente la diferenciación, o sea, el cálculo de diferencia genética o la obtención de diferencia genética entre potenciales especies que nosotros creemos que son dos especies distintas, partió con análisis del ADN mitocondrial, principalmente, pero luego cuando ya se hizo más difícil, sobre todo en estos casos que mencioné previamente, cuando la especiación está ocurriendo o ocurrió hace muy poco, entonces sumamos más marcadores moleculares, ya sean
más marcadores del ADN mitocondrial, o también empezamos a tomar marcadores genes nucleares, del genoma nuclear. Ahora, son difíciles de trabajar estos marcadores nucleares porque generalmente sus tasas de mutación son menores a las del ADN mitocondrial, por lo tanto presentan menos información. Mutan más lento, por lo tanto presentan menor variación. Pero gracias a la aparición de nuevas tecnologías, hoy día ya es posible obtener muchos marcadores nucleares a mucho menores costos que antes, y hoy día es posible utilizar SNPs, por ejemplo, que son marcadores de todo el genoma. Por ejemplo, también podemos utilizar elementos ultraconservados, e incluso, como también mencionaba Paul, podemos utilizar hasta los genomas completos. Hoy día esto está un poquitito restringido a laboratorios que tienen grandes proyectos y que estudian preguntas tal vez más aplicadas o de biología evolutiva, pero una vez que están estos disponibles, uno los podría utilizar también, o se puede encontrar con especies distintas cuando trabaja con estos grupos, estas especies modelo. Todo este avance en la generación de datos moleculares tiene que ir acompañado de también métodos de análisis de estos datos que estén a la par con esta tremenda cantidad de datos que se están generando. Por lo tanto, hay métodos que tienen que utilizar modelos complejos para poder definir, entonces, delimitar estas especies, y estos procesos generalmente están automatizados. Y con estas nuevas tecnologías de secuenciación pasamos de un momento en que teníamos algunas pocas secuencias, de tal vez uno o un par de genes, y podíamos ver cromatogramas, que es esta figura que aparece al lado izquierdo, a una cantidad de datos que a veces obtenemos con estas nuevas tecnologías, que son varios gigabytes de información, y que ya no vemos los datos prácticamente, solamente sabemos que están ahí y tenemos que trabajar con ellos de otras maneras, en cajas un poco que son cajas negras. Entonces, se va volviendo, si bien se supone que más datos nos van a facilitar la tarea, pero también abre nuevos desafíos y es mucho más difícil manejar esta cantidad de datos. Ahora, cuando tenemos disponibles estas tremendas cantidades de datos, sucede que tenemos tanta información que tenemos mucho poder estadístico para diferenciar cosas. O sea, se vuelve muy fácil encontrar diferencias entre distintas cosas, porque tenemos muchos datos. El poder estadístico aumenta enormemente. Y tenemos que hacernos la pregunta, si lo que estamos tratando de delimitar ¿qué son? ¿Son especies realmente o son poblaciones dentro de una especie? Entonces, ese es el nuevo desafío que se abre hoy en día con estos datos, que tenemos tanto poder estadístico que podemos prácticamente delimitar cualquier cosa, incluso familias distintas de personas, entre una ciudad y otra vamos a encontrar diferencias genéticas importantes, porque tenemos muchos datos. Entonces tenemos que ahora empezar a desacelerar, dar un paso hacia atrás y empezar a pensar en cómo integramos toda esa información con la historia natural de las especies, para poder saber si es que realmente estamos diferenciando especies o estamos diferenciando poblaciones dentro de una especie. Por eso es tan relevante conocer la historia natural bastante bien del organismo que estamos estudiando. Por ejemplo, conocer sus ciclos de vida, saber cuánto dispersa, si tiene una alta capacidad de dispersión o una baja capacidad de dispersión, sus interacciones biológicas con otras especies, qué come, quién se lo come, etc. Muchas cosas sobre la biología y la ecología de la especie. Y lo otro relevante es que ¿por qué yo saco a colación el tema de que con estas tremendas cantidades de datos es posible hilar muy fino en cuanto a encontrar diferenciación genética? Porque la diferenciación genética se puede deber a distintos procesos, algunos de los cuales pueden dar origen a nuevas especies, pero algunos otros no necesariamente sea el caso de generar nuevas especies, que son procesos naturales que ocurren dentro de las poblaciones. Por ejemplo, bueno, hay las barreras reproductivas pueden generar diferenciación genética, y estas barreras reproductivas pueden llevar a la generación de nuevas especies. Algunas de estas barreras reproductivas pueden ser señales químicas que tienen algunas especies, como algunas polillas y mariposas, donde ellos pueden identificar a los organismos de su misma especie con estas señales que ellos son capaces de oler o sentir.
También hay otros tipos de barreras como auditivas. Las cigarras también pueden utilizar algunas barreras auditivas para conocer cuáles son los miembros de tu especie y así no reproducirse con los miembros de otra especie. También existen divergencias en cuanto a la temporalidad en la que emergen los adultos de la cigarra. Algunos emergen cada 17 años, otros cada 10 años, y eso disminuye las chances, las posibilidades de que se encuentren a veces especies que están recientemente formadas, y así no existe entrecruzamiento entre estas especies. Así que hay muchas maneras en que estas barreras reproductivas empiezan a generar diferenciación genética. Pero también hay muchas otras. Por ejemplo, está el aislamiento geográfico entre poblaciones distintas. O sea, estamos hablando dentro de una especie, pero que tiene varias poblaciones, y estas pueden estar en distintos lugares que están aislados geográficamente. Por ejemplo, se ha encontrado que en los grillos rojos chilenos, en los Cratomelus, hay quiebres genéticos que coinciden más o menos con los ríos de la zona central de Chile. Por lo tanto, podrían estar aislados entonces por estas barreras que son los ríos. Pero cualquier otro organismo que por ejemplo, en islas oceanográficas, en islas marinas, que no sean capaces de volar, por lo tanto, y no sean capaces de moverse entre islas distintas, también están aislados en estas islas. Y lo mismo también para organismos, poblaciones que estén a ambos lados de una barrera geográfica, como la cordillera de los Andes, etc. Entonces, el aislamiento geográfico también genera diferenciación genética. Ahora, ni siquiera necesitamos barreras geográficas. Simplemente algunas especies, por el hecho de estar ampliamente distribuidas, una sola especie ampliamente distribuida, y no tener muy altos niveles, muy alta capacidad de dispersión, es decir, si se dispersan poco, entonces es posible que los extremos de la distribución estén bastante diferenciados genéticamente. Entonces, si comparamos poblaciones que están más o menos cerca entre sí, van a ser más parecidas genéticamente, pero si comparamos poblaciones que están más lejos entre sí, van a ser más distintas genéticamente. Y esto se conoce como aislamiento por distancia. Y es un patrón bastante común de encontrar a nivel poblacional. También la selección natural puede jugar un rol en la diferenciación genética. Si nosotros tenemos, dentro de una especie tenemos poblaciones que están adaptadas a distintos ambientes, puede ser que algunas poblaciones presenten diferencias fenotípicas con respecto de otras poblaciones, simplemente porque el ambiente está seleccionando esos distintos morfos. Y si uno mira a los genes que producen estos cambios, va a encontrar que están bastante diferenciados los genes que producen estos cambios. Pero solamente ocurre para estos genes que están produciendo estos cambios y no para todo el genoma. Entonces, si ustedes pueden ver acá en los gráficos, y estas flechas negras que apuntan hacia abajo, está apuntando a 3 cromosomas, 3 regiones de 3 cromosomas, de los 20 y tantos cromosomas que tiene esta especie. Y ahí podemos ver unos picos de alta diferenciación. Entonces, eso está mostrando que en esas regiones del genoma están los genes que participan en estas diferencias fenotípicas de la especie, de las poblaciones, perdón, pero el resto del genoma no presenta prácticamente nula diferenciación. Así que la selección también puede causar diferenciación genética, aunque esta diferenciación es específica a aquellos genes que causan esta diferencia. Por lo tanto, para ir resumiendo lo que he dicho hasta ahora, tenemos algunas causas de esta diferenciación genética que pueden deberse al proceso propio de la especiación, o sea, de que se están formando nuevas especies, pero pueden haber varias otras causas que no necesariamente corresponden a eventos que van a llevar a la especiación. Son procesos naturales que ocurren dentro de las especies. Así que por eso es muy importante tener en cuenta todas estas potenciales causas de diferenciación genética. Y aquí voy a mostrar un caso con el organismo que yo estudio, que son los Ceroglossus, para un poco a lo mejor dar un ejemplo de por qué es necesario entender estas cosas o tener por lo menos consideración de la historia natural al momento de tomar decisiones sobre qué delimitar. Y tenemos al género Ceroglossus, que tiene varias especies en Chile. La cuenta está entre 10 formalmente descritas y propuestas de algunas otras especies también existen. Pero tienen muchas más subespecies. O sea, creo que hay más de 100 subespecies formalmente descritas de Ceroglossus, distribuidas dentro de estas 10 especies. Y la mayoría de estas subespecies están descritas en base a los colores, a las diferencias de coloración que estas presentan. Aunque también hay algunos otros caracteres que también se utilizan, como la pilosidad y algunas otras pequeñas diferencias de la forma, etc.
y viven en bosques templados de la zona centro-sur a sur de Chile. Y debido a esta alta diversidad de colores y formas, de colores más básicamente, y todas estas subespecies que existen, se presenta como un excelente modelo para poner a prueba esta metodología y esta hipótesis sobre delimitación de especies. Otra característica que los hace a los cerullosos bastante apropiados para este tipo de estudio es que estos colores, esta variación de colores no ocurren de forma azarosa en cualquier parte. O sea, estas razas o subespecies, la distribución de ellas está muy bien delimitada en zonas geográficas y son bastante estables. Por ejemplo, acá tenemos a la especie Cerulosus quilensis, y en el mapa ustedes pueden ver con manchas de distintos colores, son las distribuciones de varias de sus subespecies. Y acá en la foto, al lado izquierdo, tenemos la especie de Cerulosus quilensis, que tiene estos colores rojo oscuro, más bien como conchovino, oscuro, que vive en la zona de Curacautín y alrededores. Pero si nos movemos 20 kilómetros en dirección hacia la comuna de Lonquimay, vamos a encontrar que el mismo especie de Cerullosus son de color verde-azul. Okay. Ignoren este pequeño colado que está acá, que es otra especie, la Cerullosus buceti, que también se encuentra viviendo con ellos. Pero acá tenemos tenemos una especie, Cerullosus quilensis, separados por 20 kilómetros, son dos poblaciones separadas por 20 kilómetros, donde tenemos una que es de un color conchovino y la otra que tiene un color azul. Así que estos colores son bien estables, se mantienen en el tiempo y generalmente uno no encuentra los dos colores en un mismo lugar. Entonces aquí ahí se empieza uno a generar las preguntas, ¿por qué no se mezclan? ¿Por qué no se ha desestabilizado este límite entre los distintos colores? Bueno, algunos otros antecedentes de los Cerulosus es que, bueno, los colores son, como ustedes ya vieron en las imágenes anteriores, son bastante llamativos, son colores metálicos, bien brillantes, y que contrastan bastante bien con el fondo. Llaman mucho la atención, son muy fáciles de ver, además que son caminadores súper rápidos, uno a veces camina por el bosque y los puede ver uno que otro Cerulosus atravesándose el camino, y son muy fáciles de visualizar por eso mismo, porque los colores son muy llamativos. Y tienen también defensas químicas, o sea, no por nada son conocidos como peorros, porque tienen, cuando uno los toma, los molesta, ellos despiden unas sustancias químicas, una mezcla de ácidos, que son comúnmente encontradas en otros artrópodos que también funcionan como defensas químicas. Por lo tanto, me imagino que si yo soy un depredador, por ejemplo un ave, donde tengo que acercar mi cara al cerulloso y tratar de comérmelo, claro, yo ahí expongo mis ojos y otras zonas que son bastante, a lo mejor, irritables a estas sustancias químicas que liberan los celulosos. Así que me imagino que la experiencia no es nada agradable para un depredador. Por lo tanto, lo más probable es que esta combinación entre colores brillantes y bien llamativos y estas defensas químicas, entonces, supone que estas son especies aposemáticas. Utilizan los colores llamativos para que los depredadores entonces no los confundan. Aprendan rápidamente que estas especies no son para comerlas, o si te las comes, bueno, es tu problema de que si sufre alguna irritación o el sabor es desagradable. Además, en varias localidades donde uno colecta Cerullosus, se puede encontrar que las tres especies que cohabitan en esta zona convergen al mismo color. En este caso, en la zona de Curacautín, tenemos tres especies, la especie Cerullosus quilensis, que esta que está acá abajo, tenemos la Cerullosus magellanicus y tenemos Cerullosus buceti. Y las tres especies convergen más o menos al mismo color. Y eso se repite en varias partes, con otros colores. Entonces, claro, como son especies aposemáticas, y además las tres especies distintas convergen al mismo color, entonces la hipótesis aquí más probable es que se trate de un mimetismo mulleriano. Y en el mimetismo mulleriano, la selección natural juega un fuerte rol. O sea, el mimetismo mulleriano se alcanza por la acción de los depredadores, que seleccionan cualquier cosa que
no se parezca a los cerebrosos. O sea, ellos evitan estos colores y eso es lo que mantiene entonces o genera esta evolución hacia morfos muy parecidos entre sí. Ahora, ¿qué mantiene las diferencias entre las distintas razas? Que están en distintas zonas geográficas, muy adyacentes entre sí, pero un poco distanciados, y cómo se mantienen estas diferencias. Bueno, como mencionaba, los depredadores juegan un rol fundamental. Ellos son generalmente las aves, se han encontrado los cerebrosos en contenido estomacal de aves, y las aves son poderosos depredadores visuales. Ellos tienen muy buena vista y pueden ver más colores que nosotros. Y bueno, ellos probablemente entonces ataquen a los ceroglosos en tiempos en que ellos son juveniles, o tal vez cuando están aprendiendo a reconocer distintas presas que ellos pueden alimentarse, pero luego cuando ya han probado varias veces el sabor o la experiencia de comerse un cerogloso, después ya paran y no las consumen. Ahora, estos son hipótesis, hay que evaluar todas estas hipótesis, pero este es el escenario más probable. Y es así entonces como los ceroglosos se defienden, básicamente. Ahora, ¿cómo entonces estos colores de especies, de subespecies o razas adyacentes no se pierden, no se mezclan entre sí? Y aquí voy a mostrar una pequeña secuencia en la que muestro cómo tenemos dos razas de Ceroglossus quilensis, por ejemplo. Tenemos en el lado izquierdo una raza roja y al lado derecho la azul. Imaginémonos entonces que donde es rojo, evolucionó el color rojo porque los depredadores de esa zona, de esa región, entonces están acostumbrados a evitar el color rojo. Entonces cualquier cosa que no sea roja es comida. Por otro lado, tenemos otra zona donde los cerebrosos son azules, y en esa zona los depredadores están más acostumbrados a respetar o evitar los cerebrosos azules. Entonces, si un cerebrossus migrara, porque migran, obviamente migran, pero ¿qué pasa si migran y se mueve un cerebrossus de la zona roja a la zona azul? El ave, que está acostumbrada a evitar las cosas azules, va a ver este cerebrossus de color rojo, va a ver este bicho color rojo del cual no conoce, no ha tenido experiencias previas, por lo tanto lo ve como una potencial presa. Entonces, una vez que lo visualiza, ya, este de un color rojo, no es del color azul que a mí me gusta, entonces va y se lo come. Y por lo tanto, así es como la migración entre las distintas áreas obviamente es desfavorecida o es limitada por la acción de los depredadores, porque ellos van a inmediatamente comer las cosas extrañas que están apareciendo en esas áreas. Ahora, para que volvamos al tema de la delimitación de especies. ¿Pueden ser estas razas, estos colores distintos, especies distintas? Por supuesto que también estas razas distintas pueden mantenerse, a lo mejor no por razones ecológicas como las que acabamos de explicar. Podría ser que a lo mejor son especies distintas. Y como son especies distintas, entonces no hay flujo genético y por lo tanto es poco probable que se homogeneicen estas distintas razas, estos distintos colores. Por lo tanto, es bastante posible eso también. Por lo tanto, esto motiva a realizar un análisis formal de delimitación de especies para ver qué está pasando acá. Por lo tanto, yo tomé las varias subespecies de Cerebroso y lo primero que hice fue obtener datos que estaban disponibles. Obtuve miles de secuencias cortas generadas con una metodología que se llama RADSEQ, que me permite tomar muchas secuencias cortas, pero de todo el genoma, una especie de muestreo aleatorio del genoma completo, de varios grupos. Utilicé un método de delimitación de especies que utiliza un modelo apropiado para este tipo de datos, que utiliza el modelo de coalescente multiespecie. Y las especies, mis modelos fueron las distintas subespecies de los grupos de las especies Quilensis, Buchetti y Darwini sensulato. Todas las especies que están dentro de este grupo, que son Magellanicus, Speciosus y Darwini. Por lo tanto, lo primero que llama la atención cuando yo realizo este test, este análisis de delimitación de especies, con datos bastante abundantes, con muchos datos, y todas estas subespecies, encuentro que prácticamente todas las subespecies son especies. O sea, el análisis me encuentra muchas especies distintas.
Por lo tanto, pero pensando en todo lo que nosotros ya habíamos visto antes, considerando que estos métodos y estos datos permiten hilar muy fino en la estructuración genética, y además sabiendo que ya se ha encontrado, este trabajo que está acá abajo es bastante reciente, se ha encontrado que lo que hacen estos métodos en realidad es descubrir estructura genética, más independiente de si esa estructura genética corresponde a especies o a poblaciones, lo que hace es encontrar estructura genética, diferenciación genética. Por lo tanto, yo todavía no puedo estar seguro si es que el análisis me está entregando realmente un montón de especies, o es que a lo mejor estoy encontrando estructura poblacional al interior de las especies. Entonces, aquí quise ir un paso más allá y hacer una especie de test, una especie de control. Entonces, lo que hice fue tomar la única subespecie que yo tenía más localidades colectadas, y esta es la especie Cerebrosus darwini, variedad darwini, que es una especie que está en la zona sur, como en Chiloé, tanto continental como Chiloé isla, y tenía 5 localidades, separadas por varios kilómetros entre sí. Por lo tanto, yo tomé cada una de estas localidades y asumí que cada una podía ser una especie distinta. Esta es una sola subespecie, y esta subespecie completamente tiene el color azul. Entonces, lo que hice yo, entonces, utilizar cada localidad como una potencial especie distinta para evaluar en este programa y con estos datos. Entonces, una vez que corrí el análisis me entregó que 4 de las 5 localidades que yo tenía me las apoyó como especies distintas. Y esto claramente no puede ser, no puede ser. Por lo tanto, lo que está encontrando el análisis en la especie hasta el momento, o sea, no hay evidencia de que lo que está encontrando son especies distintas, sino más bien lo más seguro es que sea simplemente diferenciación genética, pero a nivel poblacional. Así que, bueno, esa es la principal conclusión que yo puedo sacar acá. Por lo tanto, como conclusión de todo esto, es que cuando utilicemos estos métodos sofisticados de delimitación de especies, y sobre todo con estos métodos, con estos datos, que cada vez se van a ir haciendo más comunes, y cada vez vamos a ir teniendo más poder estadístico para detectar estructuras genéticas a nivel muy fino, hay que utilizarlos de forma cautelosa. Primero que nada, conocer muy bien el grupo que estamos estudiando. ¿Cuáles son los procesos ecológicos que están involucrados? ¿Cuál es su historia natural, su biología? Y para poder interpretar correctamente los resultados de una delimitación de especies. Y también considerar otros métodos. Hoy día están recién empezando a aparecer, 2021, están empezando a aparecer métodos que incorporan más realismo para delimitar especies. Por ejemplo, métodos que incorporan los procesos de especiación en el análisis. Porque los procesos de especiación, como la palabra lo dice, es un proceso. La especiación empieza en cierto momento y va acumulándose en el tiempo hasta que al final se concreta. Y ese proceso es continuo y muchas veces lento. Y muchas especies que inician el proceso de especiación no lo terminan, vuelven y convergen y vuelven a ser la misma especie de la cual empezaron. Entonces, incorporar este realismo en los análisis de delimitación de especies es clave, es fundamental. Y por último, voy a citar a un gran sabio que dijo que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. En el fondo, claro, con un gran poder estadístico, un gran poder de datos, nosotros tenemos que ser responsables con las inferencias que realizamos a partir de esos datos. Y eso es lo que les quería contar hoy día. Y ahí agradezco a algunas instituciones que me han apoyado. Bien. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por el mensaje del abuelo o tío del hombre araña. Gran cita. Bien, damos inicio a la sesión de preguntas. Pidan la mano o en el chat indiquen que quieren hacer una pregunta. Yo voy a partir haciendo la pregunta a Paul. Respecto al nivel de especificidad que pudiesen tener, no sé si
una colecta de material que involucró también una identificación de la planta de Cusquea donde se encontró ese material, porque en Chile hay creo que como 5 especies de Cusquea y este género está en toda América del Sur y Centroamérica, de México hasta el sur de Chile. Entonces, no vaya a ser que con todas las especies de Cusquea que hay aparezcan en el futuro muchas más especies de este nuevo género que tú propones. Sí, alors, una falencia es el colecté en Cusquea, pero no tengo la especie identificada. Sí, en Chile creo que son 10 o 11 especies. Ya. La flora vacular de Rodrigo de 2019 por ahí, creo que son alrededor de 10 especies. Eh, Gracias, entonces. no, lo que pasó fue que hay una especiación hacia el bambú en general y ahí hay una diversificación. La especie de Cusquea sirve o no, no sé. Probablemente hay algo, pero no que cada Cusquea va a tener su género. Pero sí, por la distribución de este bambú, podría ocurrir que se encuentran otras en zonas más al norte de Argentina o Chile, que sea en zona América Central o hasta México, sí. Perfecto. No, está súper interesante el sistema como para hacerse esas preguntas ya, digamos, de evolución del grupo en un contexto biogeográfico. Así Sí, que gracias sí, por porque la presentación. por el momento, curiosamente, en Asia perdí 4 o 5 géneros que diversificaron. Hay Mm, grupos que no son tribus, pero hay clados que se diversificaron en base a bambú. perfecto. Eh, bueno, Waita Kayawala le agradece por las exposiciones y por la información. En particular ahí a Carlos Muñoz. Yo voy a hacer una pregunta a Carlos, Por eh, favor, aprovechemos. aprovechando si dejando pensar. ¿Y se hizo el cruzamiento entre la raza para ver qué sale como color? Como una verde y una azul. No, no todavía, pero son los planes. Así que sí, esa es una de las cosas que están en carpetas por hacer. Así que estoy pensando en algún lugar donde pueda hacer una especie de jardín común y claro, y también Más romántico. exacto, y tratar de hacer experimentos de cruzamiento y evaluar si es que utilizan también el color o a lo mejor alguna otra señal como Química. el mismo olor que ellos producen, no sé, para a lo mejor encontrar parejas dentro de su mismo color y evitar los colores distintos. Es una cosa súper interesante que hay que hacer Mm. y estoy esperando a ver si es que obtengo algo de financiamiento para hacer esos experimentos. Súper. Porque son colores estructurales. Sí, color Sí. estructural. Bien, parece que las presentaciones fueron extremadamente claras. Ojalá. Eh, Adelante, por favor, aprovechen de preguntar. No sé, yo aprovecho a las personas que están acá, agradecerles obviamente que estuvieron acá y si les interesa el tema y en especial si les interesan los cerebrosos, que me escriban y me cuenten qué cerebrosos tienen con qué cerebrosos se han topado, qué cerebrosos tienen en sus jardines, en sus patios, y si es que han visto algo que les llame la atención. A mí me encanta conversar de insectos en general, pero sobre todo cerebrosos, así que por favor
escríbanme y yo voy a estar súper entusiasmado de conversar y discutir cualquier cosa. Súper. No, me pregunto a Carlos sobre eso, si tiene escamas, por favor, manda una muestra, Y no, muéstrame. desde ahora en adelante voy a empezar a mirar todas las chusqueas que vea por el camino, voy a empezar a... ¿Hay alguna manera en particular especial para colectar o prefieres que Sí, corte el trozo completo de ah, quila? ¿Qué sería lo lo, mejor? la escama en general o los cocuyos se conservan muy bien con la planta como un herbario. Entonces, de repente es lo más fácil. La cusquea, de repente es más difícil cortarla. Hay que tener una buena tierra de poda, pero eso, sacar un pedazo del vegetal, se seca y como el estilete está metido adentro de la planta, no se sale fácilmente si está viva. Entonces se va a secar y después se puede procesar para observarla. Ya, voy a Y estar buscando en cusquea, buscar el tallo verde, no de lo más joven, porque todavía la migración no ocurrió, solamente la ninfa, el primer estadio migra en la escama. Entonces, lo tallo todavía verde, pero un poco más viejo, y principalmente debajo de esa hoja que se queda pegada al tallo. ya. Y ahí Ujú. debajo hay varias cosas, varios cocuyos. Entre el jugo escama hay una nueva especie de chanchito blanco también, para Chile, quizá. Y se podría encontrar otra familia también que están en Argentina y que acá no está. No hay mucha razón que no esté en Chile, pero hay que encontrarla. Pero sí, debajo de esta hoja que está pegadito al tallo, ahí están metidos esos cocodrilos. Escondiditos. Paul, ¿estos despidos son consumidos por las chinitas? Te lo pregunto porque hay un género que se llama Notocolus y una especie en particular de Notocolus se ha encontrado exclusivamente en Cusquea Culeu, en la zona central de Chile. Entonces, no vaya a ser que tal vez haya algún tipo de asociación ahí de depredador-presa. Totalmente posible. De depredación no observé, lo que tengo son parasitoides. Ah, ok. Hoyo del parasitoides, pero tengo también muestra de parasitoides no me recuerdo cuál era la especie. Sí. La especie Ujú. de Argentina es de Quilaculeu, justamente. La de Argentina, yo identifico la especie Ya. de Cusquea. Pero de depredación, probablemente. Sí, hay varios chinitas que son, que se comen escamas. Ujú. Bien. em, Nuevamente abro la oportunidad de que los participantes planteen sus preguntas. Por favor, levanten la mano, así les damos la apertura de micrófono. Y si no, dejamos la presentación hasta acá. Nuevamente agradecer a los expositores. El profesor Pedro Ursúa agradece también las presentaciones, los temas muy interesantes y agradece la invitación. De nada, la idea es compartir estos avances en el mundo entomológico y en particular con la fauna chilena, que es tan especial. Eso. Muchas gracias nuevamente a ambos. Fueron muy buenas las presentaciones.